La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Buenos días amigos, me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es su programa Más cerca de ti. Ay señores, hoy tenemos un tema muy serio, es un temazo, decía el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra que ya está aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque aquí en nuestro estado y también en muchas partes del país vamos a hablar sobre el VIH, el estigma sobre el VIH. No habíamos hablado de esto, lo que ocasiona emocionalmente también y los estigmas que hay. ¿Cómo? Fíjese señora, cuando escuchamos hablar, me decía mi hija ayer, cuando escuchamos hablar de alguien que tiene cáncer, decimos, híjole, qué triste, no puede ser posible que tenga cáncer. Pero cuando escuchamos hablar de que alguien tiene VIH, lo primero que se nos viene a la mente, ándele, eso le pasa, ¿para qué andaba ahí con sus cosas? ¿Sabrá Dios qué habrá hecho? ¿Cómo se habrá portado? ¿Qué habrá sucedido? Empezamos a juzgar. Y creo yo que para empezar, pues nadie somos nadie para andar juzgando a otras personas, porque ahorita le decía yo al doctor Eduardo, en casa del jabonero el que no cae resbala. Y me dice él, sí, todos estamos en casa del jabonero. Mientras estemos aquí en este mundo, tenemos el riesgo de todo, señora, de lo que sea. Tenemos hijos, tenemos esposos, nosotros estamos aquí en este planeta y juzgamos, y a veces lo que más duro juzgamos es lo que nos viene sucediendo. No se trata de desearle el mal a nadie, pero sí se trata de que hagamos conciencia de que mucha gente prefiere morir abandonados en una cama o en su casa antes que atenderse una enfermedad como esta que es el VIH. Imagínense nada más, por el temor a lo que diga la sociedad. O ya para que no se nos vaya más el tiempo, ya les presento al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Gaby, buenos días. Doctor, pues ¿por dónde empezamos? Porque yo me he enterado de casos muy tristes de personas que han fallecido por el VIH, y hay gente que también no sabe diferenciar cuál es la diferencia ya caí en una redundancia por ahí, pero entre VIH y SIDA. Mira, VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, y se le denomina así a cualquier persona que tiene el virus en sangre y tiene anticuerpos antivirus, pero que aún no ha desarrollado ninguna alteración generada por él. Cuando ya se generan enfermedades debidas al VIH, entonces ya se denomina SIDA, o AIDS, por sus siglas en inglés. De tal manera de que esto puede empezar desde como un problema respiratorio aparentemente simple, que se prolonga, se cronifica, alteraciones en piel, alteraciones en diferentes órganos. Pero en fin, no quiere decir esto que la gente se deba asustar y buscar de inmediato al VIH como causante de sus alteraciones. No, esto se da de manera clara y precisa, y una vez que aparecen los síntomas son inconfundibles y cualquier médico los puede diagnosticar. Eso de entrada. Por otra parte, el tema principal que tú comentas, el estigma sobre el VIH. Los estigmas, como por lo regular, surgen del prejuicio. Es decir, antes de saber las cosas, la gente ya está enjuiciándolas como que si supiera o como que si fuera en realidad. Este virus no sabemos a ciencia cierta cómo se formó, qué hizo que se generaran esas características tan especiales del SIDA. Hay estudiosos que hablan que tiene muchísimos años, otros que no, que empieza esto como una pandemia desde hace algunos años, en particular desde los 80s. Bueno, pero a final de cuentas no sabemos el origen, como pareciera a ratos como que si fuera de ingeniería genética, y eso nos asusta más. Pero bueno, a final de cuentas, el problema del estigma se inicia porque al principio creyeron que era una enfermedad propia de homosexuales. Esto desde luego se prestó para que todos los homofóbicos tomaran un arma para apalear a los que no son como ellos.
Por eso se crea ahí el estigma. Y luego, las posiciones que tuvieron líderes sociales, como líderes políticos, como líderes religiosos, en los que se habló incluso de que era un castigo de Dios. Y todo aquel que actuara de manera fuera de la ley de Dios, automáticamente iba a ser castigado por Dios. Cosas absurdas, pero que en el ánimo de la gente, de pensamiento limpio, cándido, o definitivamente de bajo nivel intelectual, pues todo esto pegó, pero sí con ganas. Y entonces se convirtió más que en una enfermedad en un castigo. Algo así como fue en su tiempo la lepra, como se les llamaban apestados después, pero que inicialmente se les llamó impuros, y que debían traer una campanita e irla sonando para que toda la gente se diera cuenta que iba por ahí a pasar alguien que tenía lepra. Sí. Y entonces esto generaba el caos y el pánico, porque decía la iglesia de aquel entonces de que esos apestados no era otra cosa más que sujetos que habían cometido pecado y que Dios los castigaba de esa manera. Por eso se hacían llamar impuros. Es decir, esto que está pasando con el SIDA de hoy ha pasado en la historia del hombre con otras enfermedades. Pero ventajosamente, para esta actualidad, el SIDA ha tenido como contraparte el desarrollo de la ciencia, que está ayudando en mucho, ya no solamente a prolongar la vida del paciente con VIH, sino que iba de manera normal y adecuada. Dicho sea de paso, el SIDA no se va a pegar por ver a alguien que tenga SIDA. El SIDA no se va a pegar por conversar y tocar a alguien que tenga SIDA. Sabemos que las vías de inoculación del SIDA, de contaminación por SIDA, es lo puramente sexual y la contaminación por sangre. Son las dos formas que tenemos. Pudiera eventualmente haber otras más extrañas, pero no se ha demostrado con la claridad como es esta. Por eso, lo importante en estos casos es que las personas tengan la precaución suficiente, que aún teniendo actividad sexual con alguien que tenga SIDA, lo hagan de la manera más protegida posible para evitar la contaminación. ¿Y eso sería a través de preservativo, doctor? Preservativo masculino, condón femenino, es decir, hay una gran cantidad de formas que se puede hacer. Básicamente son esas dos. Pero luego también tendríamos que revisar con todo detalle qué es lo que piensa la persona de su propia sexualidad. Porque resulta que se convierte entonces en una enfermedad venérea o una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces, como sabemos que lo sexual es algo muy mitificado también, en donde lejos de enseñar a las personas a tener una sexualidad limpia, satisfactoria y adecuada, se les enseña desde pequeños, a temer su sexualidad, a verlo como algo malo, a verlo como el pecado original, a verlo como algo que es per se malo. Y entonces, como lo hacen a las carreras, como lo hacen a las escondidas, como lo hacen subrepticiamente, entonces lo que ocasiona es que no tengan la protección adecuada. Sí. Ni se satisfacen, ni logran lo esperado de afecto, de amor, de cariño, lo que hubiera esperado cada quien, mucho menos una protección adecuada. Sin tomar en consideración el riesgo también que existe en nuestro medio, de al no educar a la población sexualmente como debe de ser, entonces el número de alteraciones de la sexualidad, incluyendo los perversos violadores, esos sujetos causan muchísimos daños. Y no son pocos los casos en que hay sujetos que al tener el SIDA buscan, a veces de manera consensuada, relaciones sexuales con otros sin protección. Y otros de manera artera y criminal, violándolos. De cualquier manera, una forma como la otra transmite el SIDA, y una forma como la otra es de sujetos mentalmente inapropiados. Claro, esto no quiere decir que porque una persona tenga SIDA va a hacer esto siempre. Aquí el doctor está diciendo que es cuando ya una persona, aparte de tener esta enfermedad que es el SIDA, pues ya tiene un problema mental. Claro, claro. El SIDA es una enfermedad como cualquiera otra, como el cáncer. El cáncer puede tener
puede estar enfermo alguien bueno como alguien regular y como alguien malo. El SIDA es exactamente lo mismo. No debemos de ninguna manera pretender que por el hecho de que tenga SIDA es malo. No sabemos ni cómo se contaminó, ni quién lo contaminó, ni nada por el estilo. Sí. Y sabemos que la gran mayoría de ellos son contaminaciones cándidas, ingenuas. ¿Dónde se iban a imaginar que aquella persona tan bonita, tan guapa o tan bien formada, mira, nada más iba a traer SIDA? Sí. Pero lo que no tuvieron cuidado fue en protegerse. Ay, así que mucho cuidado con la confianza. ¿No confías en mí? ¿Han escuchado estas palabras? Pues mejor no confíen mucho. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. El WhatsApp 311-121-9244. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto. 212-9020. Continuamos. Hoy estamos hablando de los estigmas sobre el VIH, esta enfermedad que nada más escuchamos esto y se nos viene la idea de juzgar. Está aquí conmigo el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y ustedes se van a preguntar por qué el psiquiatra tiene que estar hablando de esto. Pues porque imagínese, para empezar, si a usted le dicen esto, pues ¿cómo lo va a manejar? Tiene que manejarlo con un especialista, pues especialista en la mente, para que usted pueda salir adelante, porque hay gente que le impacta tanto que pues ni siquiera se atienden. Además, un psiquiatra es un médico, entonces van las dos cosas de la mano. Y aquí hay mensajes, doctor, por WhatsApp, me preguntan, ¿se puede contaminar uno a través de un beso? Bueno, es posible, pero no es lo común. Tiene que haber, en primer lugar, problemas gingivales, que decir, de las encías, de la persona que tenga el SIDA y de la persona que no tiene el SIDA, y que sean besos, obviamente, en donde haya transmisión de sangre del contaminado al no contaminado. Y además, en la mucosa oral no es tan susceptible, a menos que tenga alguna lesión también en los carrillos, en las encías, en cualquier parte de la boca. Entonces, teóricamente existe la posibilidad, sí. Pero si se hace buen aseo constante, si tienen bien sana su boca, es mucho más difícil que esto pudiera ocurrir. Sí. Sabemos también de antemano que es la mucosa anal la que más contiene linfocitos T contaminados en alguien que tiene SIDA. Y es en la mucosa oral, anal también, donde es la más fácil transmisión. No quiere decir esto que las demás formas de mucosas no tengan transmisión, sí. La mucosa vaginal también, desde luego. La mucosa peneana también, desde luego. Y la mucosa oral en consecuencia. Okay. Hay otra pregunta, dice, ¿cuándo es adecuado hacerse los estudios para que ya salga un resultado? Es la pregunta de mucha gente. Se le denomina periodo de ventana y no se confundan. Cuando alguien se contamina de SIDA, pasan aproximadamente 4 meses sin que desarrolle anticuerpos ante VIH. Por eso, si se hace el estudio mañana o pasado mañana, después de la probable relación sexual donde pudo haber contaminación, entonces va a salir negativo. Por eso siempre se debe hacer constantemente, si se tiene una vida sexual activa y sin cuidados, pues hay que hacerlo constantemente, porque a lo mejor le están echando la culpa a la relación que tuvo anoche, pero a lo mejor hace 4 o 5 meses tuvo una relación peligrosa, es decir, sin protección. Todo lo que es sin protección es peligroso. Entonces va a salir positivo a VIH y no va a ser debido a la relación que tuvo ayer, sino a la anterior. ¿De acuerdo? Por eso, si tiene una vida sexual activa y sin ningún tipo de discriminatividad, absolutamente, ya vamos a ir libre, sino inapropiada, porque no se fija ni cómo ni cuándo y sin protección, entonces esto es más susceptible que se contamine. Sí, no estoy yo pretendiendo decir que no tengan relaciones sexuales, la abstinencia, no, sabemos que la abstinencia no puede darse, somos seres humanos.
Se puede dar solamente la gente que tiene limitaciones emocionales asociadas a miedos creados de la niñez en que la sexualidad es mala. Entonces sí, puede ser que por miedo algo detenga algo, pero no siempre. El problema es que cuántos ratos se podrán contener, cuántos días, y va a llegar el momento en que no se contienen sin ningún control, no, o que se lo hagan sin ninguna protección, tampoco. Entonces lo ideal es que no, está bien, no tengan incontinencia, no, eso no es lo adecuado, no. Lo importante es que siempre se protejan. Eso es lo importante, que sean responsables en esto. Precisamente hay un comentario después de ese que nos dice una chica, dice que ella fue diagnosticada con VIH, pero no sabía cómo decir que no a su pareja porque él siempre le decía, no me tienes confianza, él nunca quiso cuidarse y ahora fue diagnosticada con VIH, todavía no presenta síntomas, pero no sabía cómo decir que no. Imagínese. Bueno, ahí viene el asunto, otra vez el sentimiento de culpa. No deben sentir culpa. Si ya salieron con positividad de esta chica, probablemente tenía miedo de estar contaminada y por eso se hizo el estudio. Se daba cuenta que algo no andaba bien. Bueno, pues eso bien, ya sabe que lo tiene y su novio hubiera sido el contaminador o no, de todas maneras tiene que saber que debe recurrir de inmediato a hacerse estudios para ver si tiene VIH o no. Porque si no, entonces, no se está ayudando a sí misma lo suficiente, porque si sigue con esta persona es estar constantemente recontaminándose. 2, al no decirle, el otro no tiene ninguna oportunidad, al menos todavía, de curarse o de tratarse formalmente. Sí. Y entonces, si hablan y son claros y precisos, tendrán muchas opciones para tomar para que su vida sea mucho más adecuada y tengan menos riesgos. Aquí alguien más nos pregunta, hola Gaby, buenos días, ¿hasta los cuántos años se presentan los síntomas del SIDA y cuáles son los síntomas? Bueno, hay cosas muy interesantes en este rubro, porque hay personas que pueden ser VIH positivos toda su vida sin que se generen síntomas. De hecho, hay grupos tribales en África Central que las personas, sobre todo las mujeres, pueden ser portadoras de VIH y no presentan síntomas. Wow. Los síntomas son de que la persona pierde su capacidad de defensas y entonces cualquier bacteria, cualquier virus que normalmente nos produce una enfermedad que tiene una historia natural breve o regular, con esto se hace muy tortuoso, muy difícil y la enfermedad no se quiere retirar. Y ahí está con el problema de que empieza con una gripa, luego pues una bronquitis, una neumonía, se pone grave de la neumonía y apenas va saliendo cuando va de nuevo. Estos son síntomas de que tiene bajas sus defensas, no necesariamente VIH, pero cualquier persona que tenga bajas sus defensas se tiene que, sexualmente activo o que le transfundieron, se le tiene que transfundir, quiere decir que le pusieron sangre. Okay. Entonces tiene que hacerse estudios para asegurarse de que no haya alguna contaminación de ese tipo. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a las infecciones. Pero también resulta que las células que se encargan de defendernos de los cánceres que normalmente se están formando en nuestro cuerpo y estas células llegan y se los tragan, resulta que al no tener estas células o tener en baja cantidad, los tumores malignos se hacen presentes. Sobre todo uno que se llama sarcoma de Kaposi y que se encuentra en piel. Entonces se hacen unas bolitas que van creciendo y van cambiando de coloración la piel. Eso puede haber muchas bolitas que no tienen nada que ver con un Kaposi. Sí, para que no se asusten. asusten. Si tienen ya esa sensibilidad marcada a los virus, las bacterias, los hongos, y luego aparecen esas bolitas, hacerse estudios de inmediato. No tiene nada de malo. Los estudios básicos no son tan caros, ya. Entonces se pueden hacer de manera sistemática. Ya cualquier persona que tenga esta constancia de enfermedades infecciosas y que empiece a ver tumores de inmediato, hacer los estudios. Ok, entonces definitivamente si alguien tiene VIH y no se protege,
hay contagio. Me preguntaban ahorita aquí. ¿Sí? Así es. No puede haber una relación sexual libre, ni tampoco puede donar sangre una persona que tenga VIH. Tiene que ser con protección. Toda su actividad sexual que quiera, con protección. Y protección implica que haya una barrera que evite el contacto directamente de mucosa con mucosa, o de que los contenidos seminales, lubricantes y demás estén en contacto una mucosa de uno con la del otro. Okay. Se tiene que evitar, tiene que haber una barrera, y con eso no hay ningún problema. Dice aquí una persona que no se le hace justo que exista discriminación en estos tiempos hacia las personas con VIH. Dice que lo que cree que falta es información, y que qué bueno que estamos tocando este tema. Claro. Bueno, desde luego que nunca va a sobrar la información. Mientras más información se dé, mejor. Hubo tiempos en que aquí en nuestro país hubo una información completa y precisa. Lo que pasa es que a veces el miedo no nos permite enterarnos de la información aunque esté en nuestras narices. Eso ocurre frecuentemente. Es como cuando van por la calle y se encuentran ahorita tantísima cantidad de gente pobre, muriéndose de hambre, pidiéndoles un centavo, y voltean para otra parte. ¿Ya con eso dejaron de existir aquellos pobres? ¿No? Y eso habla de que hay un tumor canceroso en nuestro país, canceroso socialmente hablando, y que debe de corregirse, porque esto no puede seguir así. Se va a morir nuestro cuerpo, que es nuestro país. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto. 212-9020. Continuamos. Estamos platicando con el doctor Eduardo Corona Tavares sobre el estigma del VIH. Nos estamos grabando para que nos puedas ver a través de YouTube, que ojalá que este programa te ayude para que otras personas también se beneficien, y si tienes dudas, pues ya sabes que nos puedes llamar, lo hacemos con mucho cariño para ti. Dice aquí una persona: hace 3 años tuve relaciones con una persona que no conocía mucho de su pasado, y a los 4 meses me hice los estudios y me salió negativo. ¿Crees que tenga que hacerme otros? ¿Qué opina, doctor? Bueno, yo creo que si se soportó el periodo de ventana, que fueron 4 meses, es difícil que después aparezca. Okay. Pero insisto, si sigues teniendo alguna relación no muy cuidadosa, que no conocías a la persona, pero aún conociéndolos, que no hubiera sido protección es lo importante, entonces vuélvetelo a hacer. Pero si no hay tales relaciones peligrosas, vamos a llamarlo de esa manera, entonces no hay por qué preocuparse. Si no, imagínate cuánta gente el día de ayer tuvo alguna relación. Van a estar asustados. Vamos a decir que no conocía bien a la persona, que la acababa de enamorar, lo que hubiera sido. Háganlo, pero háganlo con protección, y otro día amanecen tranquilos. Lo hacen sin protección y van a estar con el pendiente. Luego sacan lápiz. Bueno, eso fue hace 4 años. Pero hace 1 año también aquella otra persona que conocí en el Vallarta, aquella otra persona que conocí después de la feria de no sé qué, y ahí se la van a ir llevando. Pueden hacer todo esto, y los recuerdos, en vez de que se convierta en algo pesado para ellos, que se convierta en un recuerdo agradable, porque lo hicieron con toda la certeza de que no se van a contaminar. Okay. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pero fíjese, aquí el punto es el estigma sobre el VIH. Hay unas personas que me están mandando mensajes. Dice: yo me contagié de VIH hace 2 años. Le dije a mi familia: es horrible sentir el desprecio de la gente que se supone que te quiere. Te ven con recelo, te ven extraño, se alejan de ti, no te quieren ni saludar. Es una enfermedad que te marca para lo que te queda de vida. Me desprecian, mis alegrías son cada vez más lejanas, no sé si quitarme la vida mejor, me siento débil, no sé si sea por la depresión o por la misma enfermedad, todavía no presento síntomas, no quiero victimizarme ni que me compadezcan, solo quiero compartirles cómo me siento.
no sé qué hacer. Dice que es muy largo el mensaje. Dice que siente emociones, a veces se siente con esperanzas, a veces siente que se arrepiente de lo que sucedió, que no sabe qué hacer, que ya no cree en Dios y que pues ojalá que podamos darle un mensaje porque no sabe cómo aprender a sobrellevar su vida después de esto. Bien, mira, ya pudiste experimentar que en este caso el arrepentimiento como el perdón no sirven absolutamente de nada. Lo hecho está. Y tenemos que adaptarnos a nuestra condición actual de vida. Cuando se pierde algún miembro del cuerpo, cuando se pierde algún órgano, cuando se pierde alguna capacidad, no podemos vivir renegando. No podemos tampoco vivir sufriendo todo el tiempo la pérdida, sino lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a la pérdida y lograr un equilibrio entre lo que tenemos ahora y lo que hay en el exterior. Cabe decir también que no hay personas perfectas o que nunca hubieran tenido una pérdida. Todas las personas hemos tenido pérdidas y todas las personas de una u otra manera hemos sentido la sensación desagradable de ser diferentes a como éramos antes. Sin embargo, hay que superar esta situación. Conozco muchísimos casos de SIDA que lo han hecho y no necesariamente en ayuda psiquiátrica, sino de manera espontánea, natural. Conocí incluso y traté con mucho gusto a un sujeto que tiene ya con su problema de VIH muchísimos años. No recuerdo cuántos, pero sí son más de 10 años, muchísimos años. Y este sujeto tuvo el valor civil de enfrentar los medios de comunicación, porque dice, yo he llevado una vida muy abierta, he tenido muchos compañeros sexuales. Me están oyendo, me están viendo. Y eso fue aquí en Nayarit. Y quiero que todos los que han tenido relación conmigo, por favor, vayan y háganse estudios. Wow. Qué valioso. Ay. Eso es un ejemplo de vida para todos. Sí. Pues aún a pesar de que tenemos mermada nuestra capacidad de defensa, no quiere decir que fue lo último que hicimos. Mientras tengamos un hálito de vida, tenemos que seguir adelante y seguir haciendo las cosas que mejor preparamos para vivir contentos. Así es. Ahorita regresando de corte vamos a hablar un poquito de la familia para que usted como familiar de un enfermo de SIDA o alguien que se contagió de VIH pues vea que de todas maneras el amor sigue ahí. Vamos a ir a un corte y volvemos. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada 212-9020. Regresamos. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto 212-9020. Continuamos. Estamos platicando del estigma sobre el VIH. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes y todos sus comentarios. Son muy, muy valiosos. Estamos tratando de contestar todos los más que se pueden. Aquí está con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Y ahorita antes de salir a corte comentaba, doctor, pues que lo que más me angustia es saber que tu misma familia, tus mismos amigos te discriminen o te vean extraño solo porque tienes una enfermedad. A ver, si tuvieras diabetes, si tuvieras, no sé, alguna enfermedad de la piel, lo que sea, o gripa, o tos, por eso no te discriminan, pero por tener VIH no, sí. No lo invites porque tiene hipertensión. Ándale. Qué absurdo, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pues así de absurdo es, no lo invites porque tiene SIDA. Es exactamente lo mismo. No lo abraces, no lo toques, no le hables. Y yo creo que aquí para todo el público entiendan, el paciente que tiene SIDA, la persona que tiene SIDA es exactamente igual que los demás. Y no hay ningún peligro de contaminación con verlos, tratarlos, abrazarlos, tomar su mano. Nada de esto va a significar contaminación. Por lo tanto, véanlo con cualquier otro. Y además, venturosamente para todos los que tienen SIDA, los medicamentos cada vez son más precisos y cada vez hacen que las personas sobrevivan en mejores condiciones y más años. Claro. Todavía no está solucionado el problema, pero estoy seguro que esto va a solucionarse pronto. Yo espero que sí. Creo que lo que también pues debe solucionarse más pronto es la discriminación, porque cuando no hay el apoyo, la persona se siente todavía más mal, aunque esté tomando todos los medicamentos. Pero también la otra cuestión,
para todos los que tienen SIDA. No tienen que buscar apoyo donde no lo hay. Volteen a donde se sientan bien y a gusto. Y pueden encontrar apoyo con sus amigos, compañeros, maestros, con algunos miembros de su familia, o a veces toda la familia los apoya. Es decir, ahí es donde deben estar. Y para aquellos que creen en algún Dios, en algún empase mágico, no le hace. Si eso los hace sentir bien, adelante. No está peleado el sentirse bien con ninguna situación que no genere daño a nadie. Y que yo sepa, si alguien todos los días en la mañana reza, no creo que cause daño a nadie. Y si esas personas creen que Dios los está escuchando, pues adelante. Hablen con su Dios. Nada de esto es inapropiado. Cualquier cosa que hagan por sentirse mejor es válido, como lo hacemos todas las personas. Hay personas que cuando nos sentimos mal, le tomamos un buen libro y nos ponemos a leerlo. Bueno, pues es lo único que pueden hacer. Desde luego que no se tienen que refugiar en una fantasía fuera de la realidad, porque eso también es ir hacia atrás, porque sabemos que la ciencia médica es la única que tiene la posibilidad en la actualidad de ayudar a las personas que tienen problemas de VIH, de ayudar a las personas que tienen SIDA. Y tienen entonces que acudir al médico en primerísimo lugar, porque eso es lo que ha demostrado ser real. Pueden pedirle mucho a su Dios, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Vayan y hagan lo que Dios les enseñó por su cerebro a hacer, y también pídenle apoyo a Él, ¿por qué no? Claro. Hay que estar de parte de las dos cosas, de parte de lo espiritual, también de parte de lo médico, porque imagínate, como dice el doctor, ¿qué haríamos sin las dos cosas juntas? Hay mucha gente que dice, sí, hay milagros que se han visto, pero también siempre que escuchamos hablar de Dios, siempre Dios nos pide que nosotros hagamos la parte que nos toca. Así es. Entonces, de hecho, así es como es. No piensen en el milagro, piensen en lo que deben hacer para que las cosas vayan mejor. Que por añadidura, si creen en su Dios cada quien, eso les dará tranquilidad y les dará más eficacia para que su cuerpo se ponga en mejores condiciones. Pero el estar pensando nada más en el milagro y no hacer lo que tienen que hacer para salir de la enfermedad o para controlar su enfermedad, entonces es por demás. Dios no desciende sobre los guajolotes. Ay, doctor. Sí, a todas las mamás que no se atreven a hablar de sexualidad con sus hijos, es momento de que lo hagan. Si usted, señora, todavía no se atreve de hablar de sexualidad con su pareja, es momento de que lo hagan. De que usted, señora, se cuide. Si por ahí anda cayendo en tentaciones, cuídese, porque luego después andamos con cada susto que no nos lo quita nadie. Y ahí andamos preocupados haciéndonos análisis de todo, pensando que sabrá Dios quién será con quien nos metimos, y ya no se puede hacer nada. Ante eso ya no hay vuelta atrás. Se puede manejar una enfermedad como esta, pero ya no se quita. Entonces, más vale que pensemos antes de dejarnos llevar por un momento de pasión, ¿verdad? Claro, no le hace que posterguemos nuestro momento de pasión para cuando tengamos listo el lugar donde, que tengamos listas las formas de protección y de buena calidad. Y entonces sí van a hacer lo mismo, pero un poquito más atrasadito. No le hace, pero con seguridad. Porque en el momento de la emoción y no hay ni con qué protegerme, oye, pero es que se arre bien la cosa. Bueno, dale entonces. Y eso va a traerte consecuencias. Esperemos que nunca SIDA. Pero también hay otras enfermedades venéreas. Gonorrea, sífilis, por decir algunas, sífilis, un montón. Bueno, todas estas enfermedades se dan en la sexualidad, pero también un embarazo no deseado. Y también el desprestigio social, si no te fijaste con quién te habías metido, y ese tipo va a andar haciendo la araca donde quiera, o esta tipa va a andar haciendo la araca por donde quiera. Entonces todo eso debes de cuidarlo. Y todo eso implica pensarle un poquito, organizar las cosas para que en el evento te vaya bien y lo disfrutes, pero las consecuencias no sean negativas en ningún momento. Ay, sí. Pero qué trabajo nos cuesta, ¿verdad?
como dicen, nos gana el momento. Sí, pero eso es lo que diferencia a un niño de un adulto. Un niño es normal que haga las cosas así, sin pensar, sin fijarse, sin tener en cuenta la realidad. El adulto que se aprecie de serlo es porque ya su proceso de pensamiento evolucionó al punto de que primero debe ver las consecuencias antes de llevar a cabo las acciones. Aquí hay una persona, fíjese, que dice, me da mucha pena hablar de estos temas, pero ustedes me dan mucha confianza. Muchas gracias, señorita Gaby Machuca. No, pues no tengas pena, ni con nosotros, ni con tu familia. Si es necesario hablar, pues es que nuestra sexualidad y todo esto es una realidad. Y tenemos que conocerlo. Todos tenemos. Claro. O sea, no conozco ahorita hasta una persona que diga, yo nací sin sexualidad, sin ganas. Sin ganas, o sin, pues, los medios para tener ganas. Es que resulta que hay una alteración de la sexualidad, fíjate, alteración de la sexualidad. Que se llama deseo sexual hipoactivo, en donde las personas, por alteraciones psicológicas, psiquiátricas, se niegan a sí mismas de manera inconsciente su propia sexualidad. Pero si la tienen. Sí la tienen, claro. Pero apachurrada, enferma. Lo normal es que todos tengamos ganas. Sí. Y lo normal es satisfacer esas ganas de la mejor manera, sin generarnos daño, ni generar daño a nadie más. Doctor, muchísimas gracias por este tema. ¿Algo más que quiera agregar antes de irnos? Bueno, de que no se asusten, ni los que tienen SIDA ni los que no tienen SIDA. Los que tienen SIDA ya saben lo que tienen que hacer, ir con el médico, que les dé sus medicamentos antivirales y todo lo demás que ocupan, para que lleven una vida más adecuada. Las instituciones mexicanas tienen a bien todavía tener estos medicamentos, esperemos que así siga, y que incrementen a los medicamentos cada vez de mejor calidad, claro, para que esta pandemia esté controlada. Por otra parte, los que no tienen SIDA pueden hacer de su vida sexual todo lo que quieran, siempre y cuando, insisto, protegidos, sin dañarse y sin dañar a nadie. Todo con plena responsabilidad. Esa es la clave. Claro que sí. Y, por cierto, la chica que siempre nos habla, que le mandamos saludos. Irma, saludos. Irma, te mandamos un abrazo, Irma, que siempre estás al pendiente del programa, y a todos ustedes también, porque tienen la confianza de mandarnos sus mensajes. Aquí todos los mensajes son nada más para leerlos nosotros, y no los compartimos con nadie a menos que ustedes nos pidan que lo hagamos. Los compartimos pero sin nombre, porque todo lo que ustedes nos comentan enriquece mucho el programa para que otras personas también se puedan ayudar. Gracias, Iris, por todo tu apoyo aquí en el programa. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Gracias a toda la gente. Pero sobre todo, gracias a ustedes por escucharnos y por vernos a través de YouTube. Yo soy su amiga Gaby Machuca, les mando un gran beso y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.